abrir la Biblia en el Salmo 23. Salmo 23, por favor. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor. Te pedimos para que tú nos sigas ministrando, que a través de tu palabra nos enseñes, nos edifiques y nos perfecciones en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, este es el famoso Salmo 23, quizás de los salmos más conocidos, que se le atribuye al rey David, y habla acerca de esa función que el Señor Jesucristo cumple o quisiera cumplir en la vida de sus hijos, ¿sí? Esa función pastoral, ¿sí? Y el propósito que Él pretende desarrollar en nuestras vidas a través de esa función, ¿sí? Que, como lo vemos en una forma clara descrita en el Salmo, es proveernos a nosotros de una serie de condiciones que promuevan el bienestar de sus hijos. O sea, el Señor tiene en su mente, en su corazón, pues por el amor, por la gracia, por la bondad que se mueve en el corazón de Él para sus hijos, el propósito de llevar sus hijos a unas condiciones de bienestar, o sea, que sus hijos estén bien. Amén. Y precisamente con ese propósito es que Él ejerce esta función, la función pastoral, ¿sí? Que, como lo podemos entender, pues es una función, digamos, fácil de entender, en el sentido de que pues un pastor para sus ovejas es prácticamente el que determina absolutamente todo, ¿sí? Y que a través del cumplimiento de su función garantiza hasta su sobrevivencia. ¿Estamos de acuerdo? Este salmo lo escribió el rey David, por lo menos así la mayor, aunque pues no hay ninguna aseveración exacta de esa, pero así lo sugieren la mayoría de los estudiosos, porque pues se considera que David, como fue pastor de ovejas, conoce y entiende muy bien, digamos, el asunto pastoral, ¿sí? Y en la experiencia que él tiene, se puede decir, puede cotejar esa función pastoral que él ejerció con los rebaños de su padre a lo que él ha experimentado o experimentó de parte del Señor en su propia vida. Amén. Entonces, cuando nosotros pues vemos al rey David en el ejercicio de su función pastoral, pues entendemos que era un hombre que estaba al frente de las ovejas. O sea, cuando el Señor quiere ser nuestro pastor, debemos entender que lo que busca es ponerse, ¿qué? Al frente nuestro. Cuando se llama al frente nuestro, es como una condición de responsable de la vida de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? El pastor no es sino el responsable de las ovejas. Prácticamente toda la vida de las ovejas ponía al pastor en un compromiso de alto nivel, diciendo de que cualquier cosa que le pudiese pasar a una oveja del rebaño, digámoslo así, se le atribuía absolutamente toda la responsabilidad al pastor. Eso teniendo en cuenta, entre otras cosas, pues las características propias de las ovejas. No sé si ustedes conozcan esos animalitos y los hayan visto en su desempeño. Y una de las cosas que uno observa de las ovejas es que son animales totalmente, ¿qué? Dependientes, ¿sí? Son animalitos quizás de los animales que usted observa en la creación de Dios, es quizás el animal más dependiente que existe. Otros animales, a veces en sus características instintivas, tienen unas capacidades que les permiten sobrevivir a veces en las condiciones más difíciles, pero por sí solos. Inclusive tienen las
condiciones y capacidades que les permitan adaptarse a los diferentes entornos, ¿estamos de acuerdo? Pero mire que las ovejas, curiosamente, si usted las estudia, se va a dar cuenta que no, que son animales que prácticamente en todo, en absolutamente todo, dependen de quien las cuida, y eso se observa desde la antigüedad. Cuando el Señor se presenta como el pastor, entre otras cosas, lo que promueve esa disposición del Señor a manifestarse así en nuestras vidas, es porque, entre otras cosas, Él conoce nuestra condición. La Biblia dice que sabe de que somos polvo, y ahí hace referencia a la vulnerabilidad que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Que si bien no necesariamente nos podemos comparar con una oveja, porque pues de entrada ya entendemos que somos una especie muy aventajada en relación a cualquier otra especie digamos viva, amén, pero en nuestra condición espiritual, y sobre todo considerando la acción y la función y la motivación paterna del Señor, Él nos ve así. Sabe de que por más capacidades que tengamos nosotros, somos personas y somos seres más que todo vulnerables, y esa vulnerabilidad nos vuelve absolutamente ¿qué? Dependientes del Señor. Y por eso, como Él nos ve así, Él se dispone a pastorearnos, y eso significa ponerse ¿qué? Al frente, al cuidado, como responsable de nuestras propias vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta disposición que tiene el Padre, pues es algo que ojalá nosotros sepamos entender y asimilar, precisamente entendiendo esas motivaciones y razones que acabo de describir. Que el Señor sí conoce nuestra verdadera condición, y Él sabe que nosotros vivimos y sobrevivimos es absolutamente por su voluntad. Amén. Y eso esta mañana en la predicación que recibimos en el discipulado nos lo puntualizaron muy claramente, que nosotros somos seres que dependemos absolutamente del Señor. Por eso nuestro apóstol citaba ese pasaje de Santiago que dice que muchas veces nosotros decimos: vamos a estar un año en tal ciudad y estaremos allá y traficaremos y haremos negocios y ganaremos y haremos esto, aquello, cuando no sabéis, dice la palabra, qué es vuestra vida y qué es lo que depara el día de mañana. No sabemos ni siquiera si vamos a estar ¿qué? Vivos. Esa es una realidad que muchas veces nosotros, pues por cualquier razón, a veces necedad inclusive, yo creo que tiene que ver mucho con la necedad, porque de esa vulnerabilidad nosotros nos podemos percatar todos los días. Amén. ¿Sí? Todos los días sabemos que precisamente la vida de los hombres no es sino lo que la Biblia dice: sombra que un día aparece y se desvanece, o una nube que un momento aparece y se desvanece. Y vuelvo, insisto, si no lo consideramos de esa manera es porque estamos siendo lo suficientemente insensatos y necios, porque es una realidad que no está sujeta absolutamente a ninguna, póngame atención a esto que es importante puntualizarlo, a ninguna de nuestras condiciones y capacidades humanas, cualquiera que ellas sean. Una de ellas, por ejemplo, la edad. Eso es algo bien tremendo, porque muchas veces nosotros pensamos que por ser jóvenes tenemos la vida asegurada y con un proyecto de vida a largo plazo, y también ese es un asunto que obedece a mucha insensatez. La juventud no es sinónimo de que la vida la tengamos asegurada. ¿Estamos de acuerdo? Esto que estoy diciendo lo que pretende es generar conciencia de nuestra absoluta ¿qué? Dependencia del Señor, y que por más digamos que consideremos para sí mismos, por eso nuestro apóstol nos hablaba el concepto que tenemos de sí mismos, por más capaces, potentes que nos consideremos, pues nuestras vidas no son sino eso, algo que depende absolutamente de ¿qué? Del Señor. Ahora, en esa verdad de dependencia, digámoslo así, el Señor se dispone a pastorearnos. ¿Qué es pastorearnos? Entendamos que la función pastoral tiene que ver sobre todo, porque eso es lo que hace el pastor en el rebaño de ovejas, es una función de guianza. Amén. La guianza que promueve el Señor, que quiere asumir el Señor. Eso es lo que busca pues el Señor asumir en nosotros, esa guianza.
entre otras cosas, hasta determina nuestra supervivencia. Amén. Y algo que decía de sí mismo haciendo estas reflexiones, yo decía, si el Señor guía mis pasos están seguros. Eso determina aún la supervivencia. Entonces ahí dice así, o sea, por eso es que dice, y en la casa de Jehová, termina diciendo algo tremendo. ¿Qué dice? ¿Qué? Lea el último verso. Sí, moraré que por largos días. O sea, uno de los asuntos que puede promover la dirección, la guianza pastoral del Señor en nuestras vidas es en cierto nivel, no en forma absoluta, porque en sí siempre estaremos supeditados a las disposiciones de la soberana voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Amén. El pastor, entre otras cosas, es el que determina cuándo a una ovejita se la pela y cuándo se la mete a la olla. ¿Es así o no es así? El pastor dice, esta ya está lista. Sí, pásemela para acá, hay que primero trasquilarla y después, ya saben, entendámoslo así. Pero no obstante, el Salmo nos dice eso, que este asunto de la morada nuestra, amén, depende de quién, del Señor, en relación a esa función que pastoral. Es como decir, cuando nosotros estamos bajo la dirección, bajo la guianza, bajo la dirección pastoral que el Señor ejerce en nuestras vidas, gran parte de nuestra supervivencia está relacionada con absolutamente con esa función que el Señor cumple. Por eso lo termina diciendo así. Y de ahí para atrás usted se da cuenta que hay una serie de beneficios que en la vida del creyente se hacen claramente visibles cuando el Señor ejerce esa función. ¿Eso qué significa? Lo que estoy diciendo, cuando el Señor efectivamente ¿qué? Pastorea la vida de sus hijos. Podemos decir cuando guía la vida de sus hijos, cuando administra la vida de sus hijos, en todo lo que, pues digámoslo así, nuestra vida represente e implique. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El Señor como pastor, ustedes entiéndanlo así, es como el pastor en el rebaño, en las ovejas. El pastor, digamos, se encarga de absolutamente todo. A veces un mal criterio y una falla en el entendimiento de la obra y de la forma en la que Dios interviene en nuestras vidas es pensar que el Señor tiene intervención o influencia en ciertas áreas de la vida. Ese es un error que comúnmente la gente asume en su entendimiento. En la iglesia se observa que es pensar que Dios interviene en ciertas áreas de la vida, que hay otras áreas que Dios las deja como ahí, sin el ánimo de tocarlas, sin el ánimo de intervenirlas, sin el ánimo de inmiscuirse en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la gran mayoría de personas religiosas se da cuenta que viven su vida a nivel general, sus decisiones, sus acciones, sin tener en cuenta a quién, al Señor, su parecer, su guianza, su instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La gente va, compra, se casa, se da en casamiento, dice la Biblia, viene, va, sin que al Señor le pregunten, y limitan al Señor a hacer una presencia y a tener una intervención muy mística, donde prácticamente el Señor no determina nada en la vida de la gente. Amén. En mi trabajo no te metas, en mis relaciones no te metas, en mis asuntos a nivel general no te metas. ¿Estamos de acuerdo? A esta es una falla en la interpretación, una falla en el entendimiento de la obra que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Lo que busca el Señor como pastor es guiarnos en absolutamente ¿qué? Todo. Las ovejas son así. Esas no pueden hacer nada si el pastor sencillamente no determina lo que se debe hacer con ellas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es así. El pastor las lleva donde deben comer, el pastor las lleva donde deben pastar, el pastor las lleva absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, cuando nosotros asumimos una vida con el Señor, en ese sentido, es cuando los beneficios de los cuales estamos hablando, pues tienen la posibilidad de cumplirse, de manifestarse, de volverse evidentes, de volverse una realidad. ¿Y cuáles son esos beneficios? Usted los puede leer claramente. Dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué pasa? Primer beneficio. Dígalo claro y fuerte.
cuando el Señor es tu pastor, y ya te digo lo que pues, significa eso, ¿qué dice ahí? Nada te va a faltar. Y eso pasa con las ovejitas. Si tienen pastor, a las ovejas no les falta nada. Porque si está el pastor, a las ovejitas, ¿qué dice acá? Nada les falta. Y es una experiencia que nosotros los creyentes, los cristianos que hemos permitido, ojalá en un buen nivel, podemos decir que esto puede medirse por niveles proporcionalmente, que quienes hemos permitido la guianza, la función pastoral del Señor en nuestras vidas, esa instrucción que nos da, esa guía, ese mover, ese direccionamiento que el Señor hace en nuestras vidas, hemos llegado a experimentar de una forma clara que nada nos falta. Que el Señor, a través de esa enseñanza, instrucción y todo lo que el Señor hace como pastor en nosotros, nos está garantizando. Eso es algo que tenemos garantizado las ovejas del Señor Jesucristo, que nada nos va a faltar. Y eso el creyente verdadero lo puede declarar. Dice: sí, verdaderamente, yo antes estaba lleno de faltantes, lleno de ausencias, lleno de escaseces en mi vida. Pero desde que el Señor llegó a guiar mi vida, a guiar mis pasos, a guiar mis caminos, a enseñarme cómo debo vivir, porque eso es lo que hace el Señor, y la herramienta que usa el Señor para eso, pues está a nivel general su palabra. Amén. Y de ahí en adelante, pues ojalá nos dé el tiempo para tratar de describir ciertos aspectos que son puntuales en este asunto. Va a declarar: desde ese día el Señor ha garantizado mi sustento, ha garantizado todo lo que yo necesito, a tal punto que puedo decir, como dice el Salmo: el Señor es mi pastor y a mí nada me falta. Por eso es que la Biblia dice que no tendremos falta de ningún bien. Usted puede llegar al rebaño del Señor con muchos faltantes, pero permítale al Señor obrar en su vida como el pastor que Él desea ser. Alguien que guía sus pasos, alguien que encamina sus pasos. Amén. Y el Señor, usted se va a dar cuenta cómo se manifiesta en ese sentido. Amén. En algunos aspectos va a ser tan poderoso ese asunto que todo va a depender del Señor. ¿Sí? Todo va a depender del Señor. El pastor en algunos casos guía a las ovejas. Póngame atención a esto, despiértese un poco. ¿Sí? Guía a las ovejas, acá dice así, a los delicados pastos. Amén. O sea, donde están los pastos. En otras ocasiones, por razones de que no hay pasto, el mismo Señor o el mismo pastor es el encargado de ir y buscar el alimento y llevárselo a las ovejas, el follaje que se llama. ¿Qué llevas ahí? El follaje para las ovejas. ¿Qué significa eso? El sustento, la comida, porque hasta acá no las puedo traer, más fácil es yo. Y por eso es que cuando nosotros estamos bajo la dirección del Señor, podemos estar pasando momentos de mucha dificultad, sobre todo en los asuntos del sustento. Amén. En muchas dificultades, donde pareciera que la vida, que las circunstancias, que las temporadas están en un tiempo de sequía, desempleo, por ejemplo. Yo aquí he tenido gente con largas temporadas de desempleo. Yo me acuerdo de uno que hoy no está, pero por ahí anda la esposa, que un día el Señor no le permitió encontrar empleo durante un año. Y una temporada de un año sin empleo, y siendo él el único que trabaja en la casa, es un asunto muy inquietante. Pero él un día me lo testificó, dijo: pastor, pero lo tremendo fue que aunque estuvimos un año sin empleo, tocando puertas, enviando hojas de vida, nunca el Señor nos permitió no tener el sustento. Siempre el Señor proveyendo, y durante ese tiempo nada nos faltó, porque el Señor, Él garantiza tu sustento. La Biblia dice claramente que Él no va a permitir que tú tengas falta de ningún bien. Entonces, pero a mí, ¿por qué me falta? La pregunta es: ¿te está pastoreando el Señor? Porque si no te está pastoreando, ve a una oveja sola sin pastor, se muere. No le estoy diciendo que no es capaz ni siquiera de ir a beber agua, aún teniendo la provisión al lado. Esa es la realidad, y esa es la vida de la gente sin el Señor. Por eso es que muchas veces uno se pregunta, y la gente pregunta en forma de queja sobre todo y de protesta: si Dios está y Dios es tan real, ¿por qué hay tanta necesidad?
Porque la mayor parte de personas no se dejan pastorear, ni los de la iglesia se dejan pastorear por el Señor. No son ovejas, a veces parecen cabras, ¿sí? Pero no son ovejas. Y eso significa nunca reciben la instrucción del Señor, nunca reciben la dirección. El Señor los quiere guiar, los quiere llevar, los quiere orientar. Y eso es algo que no recibimos de parte de Dios. Somos como unas ovejas, pero bien rebeldes, que se puede decir el Señor nos está pastoreando. Por tanto, no se puede decir el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues tú puedes decir el Señor no es mi pastor y me falta de todo. Amén. Un cristiano verdadero es una experiencia. Eso me atrevo a decirla porque veo la palabra, la historia me la ratifica, y la experiencia de uno pues también me permite concluirlo. Amén. Y luego dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso significa que el Señor quiere guiar y lleva la vida de sus hijos a condiciones tranquilas, y eso es algo bien tremendo. Aguas, por eso en otras versiones se llama, nos guía a aguas tranquilas, a sitios de descanso. Y esa es la verdad, que con el Señor, el Señor Jesucristo, en su obrar, en su manifestación en la vida de los creyentes, de los hijos de Él, se promueve de parte de Él, se promociona de parte de Él condiciones que tengan estas características. Por eso el Señor dijo un día: vengan a mí todos los que están ¿qué? Cansados y ¿qué más? Y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Ya, vengan a mí, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Pero también estas condiciones que el Señor nos ofrece, que aquí están provistas por de parte del Señor, están sujetas ¿a qué? Al asunto pastoral. Amén. Amén. Déjese guiar por el Señor. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a nivel práctico les digo así: muchas veces viene la gente acá con sus tribulaciones, con sus problemas, a contarle, a decirle: pastor, estoy en estos embrollos de tipo familiar, bueno, lo que sea. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Es: ven y déjate guiar, déjate orientar, que el Señor te enseñe, que el Señor te diga cómo es. Y poco a poco, en la medida en que esa función se va desarrollando en la vida de la gente, el Señor va promoviendo estas condiciones, o sea, va llevando a la vida de la gente a delicados pastos, donde los hace ¿qué? Descansar, una vida más tranquila, más reposada, sin los conflictos propios que representa la vida de la gente sin el Señor. La vida de la gente sin el Señor está llena de conflictos, de angustias, y eso es lo que uno observa en la sociedad. Usted no me puede decir que no, porque sabemos que es así. Amén. Yo les contaba que ahora por eso es tan buen negocio proveer, digamos, servicios que le ayuden a la gente a darle manejo a sus angustias, a sus tribulaciones, a sus a todo lo que vive la gente en el mundo. ¿Estamos? Porque la gente vive atribulada, vive mal sin el Señor. Esa es una verdad que tal vez muchos podemos testificar aquí. ¿Estamos? Sí, pero cuando estamos bajo la cobertura pastoral del Señor, el Señor nos lleva a aguas tranquilas. Amén. Me hará descansar. Por eso dice: vengan a mí los que están cansados. ¿Alguien se siente aquí cansado en esta noche? El Señor dice: venga a mí, yo lo hago descansar, yo lo hago reposar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Luego dice: confortará mi alma. Eso viene, ese confortar es una palabra que denota restaurar, arreglar, componer. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos el alma, o hemos llegado al Señor con el alma partida, hecha pedazos, angustiada, tribulada? ¿Sí? Y viene el Señor y su obra también, que tiene que ver con lo que estamos hablando, viene y conforta el alma, restaura el alma de la gente, la ordena. Ahí está una chica que viene a la iglesia, y yo recuerdo que esta mujer, cuando llegó, la pastora me contaba, porque más la atendió ella, cómo vivía un alma angustiada. ¿Cómo es que le llaman ahora? Es una alma oprimida, pero más que oprimida, ese término que ahora se usa tanto, estresada,
estresada, estresadísima. ¿Sí? Yo aquí a veces les noto el estrés a la gente. ¿Sí? Eso se vuelve hasta patológico, ¿se han dado cuenta? Y la gente a veces vive en circunstancias que no son así. Que se requiere es que el Señor entre y conforte el alma, la restaure, la acomode, amén, la ordene su alma, para que usted diga esto: me conforta el alma. Y dice así: y me guiará por sendas de justicia. O sea, sendas de justicia, sendas justas, sendas acertadas, sendas correctas. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Póngame atención a esto que le voy a tratar de describir. Cuando la Biblia dice sendas correctas, significa llevarte por el camino adecuado, porque gran parte de todo el desbarajuste que la gente vive a nivel personal, familiar, social, es porque, entre otras cosas, nosotros por sí solos no tenemos la capacidad de escoger siempre el buen camino, aunque pretendemos que así. A veces somos acertados en unas cosas, amén. En algunos casos el Señor, bueno, nos da la capacidad de razonar, de concienciar ciertas cosas, pero no en todo somos así. Por eso es que nosotros a veces nos estrellamos y nos estrellamos duro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y no es sino que la vida de la persona vaya avanzando, y estos puntos que estoy tratando de acentuar con esto se van evidenciando. Cómo somos de desacertados en escoger los caminos. Escoge pareja, y cuando ya no hay chance de separarse, dice: no, escogí mal. ¿Por qué? Porque cuando el Señor no te guía, tú te puedes meter por sendas que no son justas, no son adecuadas. Amén. La orientación, la guianza del Señor, la que provee el Señor, ¿sí?, promueve esas sendas justas para nosotros. Por eso es que el creyente, no digo que sea perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, amén, amén, pero cuando se deja orientar, los caminos del Señor para los hijos de Él son más allanados. Por eso dice: sendas de justicia por amor de su nombre. Y luego dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque al Señor, a quien pastorea, lo cuida. Ese es un asunto bien poderoso del pastor. Los pastores, lo que estaba leyendo ahora, los pastores en la antigüedad eran, y pues David era la prueba de eso, ¿sí?, eran personas que se capacitaban para enfrentar todo tipo de amenazas. ¿En contra de quién? ¿De qué contra de quién? De las ovejas. Ese es el Señor, porque tú puedes andar por el valle de sombra de muerte, donde están las sombras más oscuras, los peligros, significa eso, de muerte. Pero sabes una cosa: si el Señor está contigo, Él te va a librar de todo mal, de la peste destructora, dice el Salmo 91. Te cubrirá, te guardará de todo mal, de todo peligro, porque el Señor es eso. Él es un Dios que tiene la posibilidad de enfrentar a todos nuestros enemigos y a todos vencerlos. Todo tipo de amenazas nosotros podemos ser librados por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? David cuenta eso. Cuando se dispuso a pelear contra Goliat, él dijo: es que yo sé pelear. Cuando yo era pastor de ovejas allá y venía un oso, venía un león, imagínense, si un hombre, sí, el otro día me ladró a mí un fresh poodle y casi salgo corriendo. Imagínense, aparece un león, o un tigre, pues salgo corriendo. Pero ¿cómo sería David de pastor, tan comprometido, que era capaz de enfrentar al oso y al león, sí, a todo tipo de fieras, con el propósito de salvaguardar la vida de las ovejas? Ese es nuestro Señor. Le voy a decir una cosa: nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se enfrentó a la misma muerte y la venció para salvarnos a nosotros. Por eso usted y yo tenemos salvación, porque Él venció a la muerte por nosotros. Y nos dice la Biblia: si ya nos salvó de todo eso, ¿cómo no nos va a salvar de otros males? Por eso es que nosotros vemos en la experiencia: el Señor nos guarda, nos libra, nos protege, nos cuida. La Biblia dice que nos cuida como a la niña de sus ojos. ¿Estamos?
Y esa es una confianza que tenemos los que estamos con el Señor. El Señor nos cuida, nos protege. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, eso es una situación, ahorita que estamos en este mes, espeluznante. Valle de sombra de muerte es eso, amén. Pero ¿qué va a sentir usted? Va a experimentar usted, va a tener esa sensación. Esa es la sensación del creyente. No temeré mal alguno. Amén. Amén, hermanos, están los. No temeré. Sí, por eso la Biblia dice: no tendré temor de malas noticias, no, nada. Porque el Señor está ahí para protegernos, para guardarnos. Y esto no es un asunto motivacional. No, es que la motivación no alcanza. Usted puede estar muy motivado, pero si la presencia de Dios no está en usted provocando esa seguridad, la motivación se va lejos. Amén. Yo recuerdo de una mujer que se vincula a uno de estos coaches, de estos, ¿cómo es que se llaman? Motivadores personales. Y ahí bien motivador, ahí iba a todas las reuniones del motivador, esos que dicen: tú puedes, tú sola contra el mundo, nadie puede contra ti, y está bien. Pero se aparece una gripa y usted se pone a temblar. Y efectivamente pasó, estaba con su coach, le pagaba el coach por cada reunión, pero le llegó una situación angustiadísima, después andaba buscando psicólogo. Pero hay una cosa, cuando estamos con el Señor, no, porque esto no es motivacional, estamos con palmaditas en la espalda. Es la presencia del Señor en tu vida la que echa fuera todo temor, toda angustia, porque la Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y Él es la presencia de Él, no es un asunto, insisto, no es motivacional, no es místico. Uno termina hasta a veces sin entender. Por eso la Biblia dice: la paz que sobrepasa. Usted puede estar. Yo he visto cristianos aquí que parecen a veces insensibles, inconscientes, están metidos en unos embrollos, como es posible, valles de sombra de muerte, pero curiosamente están en paz. Pastor, pero estoy tranquilo, no hay problema, sé que el Señor me va a ayudar, y no se desbarajustan, no es que salgan como locos a buscar opciones, nada, están tranquilos porque el Señor está ahí presente. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire lo que dice acá: aderezas mesa. ¿Qué significa aderezas mesas? Preparas mesa, dispones la mesa, el sustento delante de mí. O sea, siempre el Señor va a poner el sustento delante tuyo, aún en presencia, dice, de mis angustiadores. Tú puedes estar en medio de un ambiente a veces espiritual, social, amén. Esto que estoy hablando, que yo estoy describiendo en este momento, lo he visto cómo se manifiesta en medio de las personas de una forma bien categórica. Me acuerdo de un testimonio bonito en este momento de una persona que hace poco tenía a todo su ambiente laboral, incluido jefes, en contra. Sí, un asunto complicado, compañeros mal, como dicen, buscando hacer el cajón, autoridades mal, sí, pero el Señor a esta persona le preparaba la mesa en presencia de sus angustiadores. O sea, la sostenía, la guardaba. No había quien le pueda hacer daño. Y ahí están los angustiadores, porque el enemigo está ahí, hermano, amén. Pero el Señor te prepara la mesa, te tiene ahí guardado. Luego dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa me está rebosando. ¿Qué es ungir la cabeza con aceite? En el Salmo 92 aparece la figura de la unción fresca que se derrama sobre nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo, es la esencia del Espíritu Santo, amén. De tal manera que mi copa está rebosando. El Salmo 92 describe este asunto con un efecto de fortalecimiento. El que está bajo las cuidados, bajo la función pastoral, siempre va a ser una persona fuerte. Está ungido, como la Biblia dice: aumentarás mis fuerzas como el búfalo. Sí, seré ungido con aceite fresco, dice la palabra en el Salmo 92. ¿Sí? Por eso el creyente no es alguien débil, no es alguien cobarde, no es alguien que se amilana frente a ningún tipo de circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está que continuamente, ¿qué pasa? Ungiendo,
vertiendo el aceite fresco, lo que es como decir el combustible para el creyente, ¿sí? Y ciertamente, dice, el bien y la misericordia, para terminar, el bien y la misericordia me seguirán, dígalo ahí, todos los días de mi vida, ¿sí? Es una cosa bien tremenda. Acá dice, el bien y la misericordia, ¿qué dice? Diga, decláralo, por favor. Dígale, me seguirán. No es algo que usted ande persiguiendo. Amén. La dinámica de la gente en el mundo es andar buscando, persiguiendo el bien. Persiguiendo el bien. Amén. A veces de una forma exhaustiva, que promueve cansancio, ¿sí? Exhausta a la gente tanto andar persiguiendo el bien. Amén. Ay, por acá parece que es el bien, y se desbordan por ahí. El bien está del lado de la economía, entonces se meten a buscar plata, como dijo un día una persona que le escuché. Yo lo que necesito es plata, si encuentro plata lo encuentro todo. No, eso es mentiras, hermano. No, yo lo que necesito es cualquier cosa, y se vinculan a eso, persiguiendo el bien. Pero sabes una cosa, cuando el Señor es tu pastor, tú no tienes que andar persiguiendo el bien. El bien y la misericordia te persiguen a ti. Ahí, así, por eso es que lo vemos. Las bendiciones, las provisiones, las cosas que el Señor considera que deben llegarte a ti, te llegan. Tú tienes que hacer la carga que el Señor a nosotros nos pone. Sí está la carga, amén. Pero es una carga que la Biblia la menciona, suave, ligera. ¿Ven? Como es que dice? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Entonces ya su vida no es la pesadez que antes era, donde andaba persiguiendo todo. No, es que yo me tengo que levantar todas las mañanas a azotarme. No, usted se va a tener que levantar claramente y va a tener que hacer lo que le corresponda, pero es el bien y la misericordia los que lo van a seguir a usted. Es como que lo van a perseguir. No me persigan tanto, ¿sí me entienden? El bien, la misericordia, el favor de Dios. Y luego terminamos con el verso que mencionamos al principio, que es: y en la casa de Jehová, ¿qué garantiza? Esto se lo digo una cosa. ¿Qué garantiza la función pastoral del Señor? Que tú estés por largos días, largos días, amén. Y otro, más importante, en la casa del Señor. Anoche una persona me decía, pero yo puedo estar con el Señor sin estar en la iglesia. No, yo no me meto a responderle a la gente a nivel personal ningún tipo de necedad, pero aquí sí, porque aquí estoy enseñándole a la congregación. Amén. Yo le digo que no, porque gran parte de tu permanencia con el Señor, de tu permanencia, póngame atención a esto, en la casa del Señor, hablando aún de la casa eterna. Amén. Póngame atención a esto, por favor, para que no se equivoque, no se confunda usted. Lo estoy anunciando. Depende de que tú seas pastoreado. Amén. Sí, yo lo digo para mí. Si yo no estuviera bajo la acción, bajo la función, bajo la obra pastoral del Señor, yo ya no estuviera. Usted puede decir, el pastor tiene mucha fe. Bueno, digamos que sí, pero ni con mucha fe. El Señor ha tenido que pastorearme. Y mi permanencia aquí depende de eso. Es como las ovejitas dentro del rebaño. ¿Sabe qué pasa? Las ovejitas son, entre otras vulnerabilidades que tienes, que son medio torpes. Entonces, por sí solas, ¿sabe qué hacen? Se salen del rebaño. Entonces el pastor tiene, allá lo menciona, tiene un instrumento que es una vara. ¿Sí? Amén. ¿Y qué se hace con la vara? ¿Sí? Con la vara se les pega en los lados. Ven, acá no te salgas. Y eso, si me entiende, a uno como pastor le toca. Te salgas, hombre, venga a la iglesia. ¿Sí me entiende? Y tiene un instrumento que es el callado. El callado es una vara más larga, que no solamente, digamos, es sino que al final tiene una especie de, ¿cómo se puede decir? Una curva, una especie de bastón largo. Se considera que más o menos es de 3 metros o 4 metros de largo.
Y a veces las ovejas con el embarazo no atienden. Aquí ustedes son la mayoría así. Entonces, ¿qué le queda al pastor? Ya soltar la vara, coger el callado y con el callado las coge y me entiende, el cuello y le quita toda posibilidad de moverse. ¿No se han dado cuenta que el trato del Señor muchas veces es te deja sin opciones? Esta mañana nuestro apóstol nos comentaba eso, que no es ya no, nada que hacer. El Señor te agarró ahí. ¿Sabes por qué? Porque es tu pastor y Él no quiere que tú te vayas, Él no quiere que tú te alejes. Él sabe que tu bienestar está aquí en el redil. La Biblia dice eso. Por eso es que si una por allá se va, dice, deja las 99 y se va, porque sabe los peligros que asume esa solita por allá. Amén. Por eso es bueno permitir que el Señor, inclusive podríamos decir, pídale al Señor que sea su pastor. Pastoréame, guíame. Amén. Entonces el Señor te va a decir, bueno, ahí está mi palabra. Otra provisión dice, bueno, yo soy el pastor de los pastores, el gran pastor, dice la Biblia. Amén. Pero aparte de eso, el Señor provee. Dice, les daré pastores según mi corazón, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahí está, la figura de un pastor, de un líder, o como usted lo quiera llamar, es provisión de Dios que está relacionada con esta obra del Señor para su vida. Por eso la Biblia dice, ¿qué se debe hacer con el pastor que Dios ha provisto? Sujetarse. ¿Qué significa sujetarse? Vincularse. No es bueno que usted esté lejos. Aquí hay personitas a las que todavía ni el nombre les sé. Ya los más viejos ya. Hay otros que no. Vincúlese al pastor, acérquese, sujétese, dice. Eso es lo que yo no me estoy inventando es versos, ¿sí? Es sujetarse, amarrarse, ¿sí? Vincularse, estar. Anoche una persona me dijo, pastor, yo he entendido que tengo que estar más cerca suyo. Bueno, pues si ya lo has entendido, hazlo. Eso es verdaderamente lo que tienes que hacer. Las ovejas que más disfrutan del bienestar son las que más cerca del pastor están. Amén. Vaya y vea un rebaño de ovejas y se da cuenta que las más gordas y las más pomposas sí están cerca del pastor. En una posición donde escuchan más la voz. Amén. Yo le exhorto, no es por uno, eso para mí significa más trabajo, pero esa está. Yo he aprendido eso desde que comencé a entender estos asuntos. He tratado de mantenerme vinculado a mi pastor, ¿sí? Cerca, no ser, no, yo de lejitos nomás. Estás en tu derecho. Amén. Estás en tu derecho. Yo a nadie le voy a ir a tocar la puerta ni a decirle, venga, si de pronto se le ofrece un consejito, ¿sí? No le hace falta, ni la opinión se la doy. Por eso es que usted se da cuenta que a menos que usted pida el consejo, busque una enseñanza, busque una orientación, de vez ahí como por medio de animarlo le pregunto cómo estás, cómo te ha ido, cómo va, así, muy puntualmente. Pero no, es a nosotros nos corresponde sujetaos a vuestros pastores y maestros, dice la Biblia, porque ellos cuidan o velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, dice la palabra. Aprovechen. Amén. Es gratis, yo no cobro. La bendición llega. No piense que es por ahí. Sujétese. Busque al pastor que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere, proveerlo para que a usted no le falte nada y goce del resto de beneficios. Vamos a